El pasado viernes 4 de marzo se conmemoraba el Día contra la Obesidad, o se recordaba, o se hablaba de ello. Bueno, pues proyectos como el que van a conocer a continuación, el proyecto Metanop, es ciencia pura en el camino de la lucha contra esta, algunos denominada pandemia ya mundial, la obesidad. El proyecto Metanop surge de una colaboración que llevamos teniendo hace años con la Universidad de Navarra para el desarrollo de nanopartículas de compuestos bioactivos polifenólicos para que se aumente su biodisponibilidad una vez ingeridos. Uno de los enfoques que mucha gente está utilizando es tratar de utilizar compuestos bioactivos de origen natural, polifenoles, etcétera, digamos que puedan ayudar a prevenir o a controlar de alguna manera este tipo de patología. Este proyecto lo que permite es, mediante unas cápsulas de ingredientes alimentarios que no tengan un precio elevado y que puedan ser compatibles con cualquier alimento, generar ese aumento de biodisponibilidad que los compuestos por sí solos no tienen. El mayor problema es que al final es muy difícil controlar, o sea, gran parte de lo que tú ingieres por vía oral no se absorbe bien o es eliminado y al final no tiene efecto. El principal reto fue obtener nanopartículas del tamaño adecuado para que sean biodisponibles y además poner a punto todas las tecnologías analíticas para trabajar con muestras biológicas de animales y poder determinar esos compuestos pues, con cierta garantía y criterio de calidad. Hasta ahora hemos generado nanopartículas que son capaces de penetrar en el torrente sanguíneo de una forma más eficiente que los compuestos sin encapsular. Creemos que alguno de los resultados que esperábamos, pues sí, que creemos que hemos tenido éxito y que probablemente sean muy interesantes. La colaboración con la Universidad de Navarra nos permite trabajar en ámbitos que nosotros en CNTA no podemos hacer. Por ejemplo, generamos nanopartículas que luego son testadas en animales en la universidad porque tienen esa capacidad. La colaboración hoy en día es absolutamente indispensable por una sencilla razón, porque es muy difícil, no, es imposible que tú tengas todo el conocimiento y todos los recursos necesarios. El trabajar con diferentes disciplinas y investigadores de diferente formación pues siempre es enriquecedor. Pues vamos a abundar un poquito más en este proyecto colaborativo que se lleva a cabo desde el Centro de Innovación, desde el Centro de Investigación en Nutrición de la Universidad de Navarra y desde el CNTA, el Laboratorio del Ebro, Centro Nacional de Tecnología Agroalimentaria de San Adrián. Carlos Javier González Navarro, director de innovación de ese Centro de Investigación en Nutrición de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Y María José Saiz, abajo, que es la responsable de las nuevas aplicaciones analíticas de este CNTA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María José? Buenas tardes. Muy Buenas bien, tardes. gracias. Oye, antes de empezar, para los profanos en estas materias que estáis investigando, ¿qué es un compuesto bioactivo polifenólico? María José, venga, va, que lo has dicho tú y digo, esto hay que traducirlo de alguna manera porque si no... Bueno, pues es un polifenol, un compuesto de los que están en muchos alimentos, ¿vale? Sí. Tenemos polifenoles en la uva, tenemos en la granada, tenemos en muchas frutas y verduras. Y es activo, ¿por qué? Porque tiene algún tipo de actividad, es antioxidante, nos genera algún beneficio en la salud. Vale, muy bien. Bueno, y este proyecto, de alguna manera, ¿por qué se inicia? ¿Cuál era el objetivo, Carlos? Bueno, pues el objetivo, vamos a ver, dentro de todas las líneas de investigación que llevamos para tratar de prevenir o mitigar de alguna manera la obesidad y las consecuencias que tiene, ¿no? Como el síndrome metabólico, una de las líneas de actuación es buscar el uso de compuestos bioactivos, que ha comentado María José. Son compuestos de origen natural, no son fármacos, son digamos líneas más suaves de tratamiento, pero tienen un problema que es que muchos de ellos no se absorben bien o sencillamente no se absorben o directamente son metabolizados por la microbiota, con lo cual se ve que hay o muy poco efecto o efectos muy erráticos. Por eso nos planteamos el tratar de utilizar esta tecnologías que mejoren su disponibilidad
y viendo si logramos que más del bioactivo llegue donde tiene que llegar, al organismo diana, etcétera, podamos tener mejores efectos. Claro, desde el Centro de Investigación en Nutrición, decir, bueno, pues esto lo tenemos que hacer de alguna manera. Vamos a buscar colaboración, y es ahí donde llamáis a la puerta del CNTA y aparece María José y os dice que aquí se pueden generar pues unos compuestos a través de las nanopartículas, o sea, hacerlo de minuto a minuto para que pueda ser absorbido por el cuerpo, ¿no? Sí, realmente la colaboración ya surge de hace años, ¿vale? Hace años que llevamos trabajando con la Universidad de Navarra en generar partículas muy pequeñas, eso, que realmente penetren y liberen el activo. Para que no se desechen, para que vayan al torrente sanguíneo y nos nutran, ¿no? Vale. Eso es, un poco ahí está. Lo acabo de resumir el kit de la cuestión. en una frase prácticamente, ¿no? Muy bien, ¿qué retos? ¿Cuáles son los retos que os habéis encontrado, ¿no? ¿Qué desafíos os habéis encontrado en este proyecto? Bueno, pues bastantes, ¿no? Además de las condiciones en las que este proyecto además se ha desarrollado en medio de lo más duro de la pandemia, lo cual indudablemente eso te da muchos problemas logísticos, porque claro, como ha comentado antes María José, una de las cosas que hemos hecho es ver cómo se comportaba esto en vivo, es decir, en modelos animales, y los animales no entienden de pandemias ni entienden de nada, hay que seguir con ellos, ¿no? Eso ha sido una gran complicación que la hemos podido realmente superar. Y luego, bueno, la complicación que viene en el fondo de que estás trabajando en unos niveles nanopartículas, estamos hablando de niveles muy pequeños, siempre en condiciones de absoluta seguridad, es decir, tamaños que la nanopartícula va a llegar al intestino, pero nunca se va a absorber, va a liberar el bioactivo para que se absorba. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta todo este tipo de pasos a lo largo del proyecto, pues para que no tener, digamos, resultados indeseables. ¿Cómo habéis superado estos retos, María José? Realmente para nosotros un reto importante fue el tamaño de muestra, el analizar, por ejemplo, plasma de rata que nos enviaban desde la universidad. Nosotros, como un centro alimentario, estamos acostumbrados a analizar alimentos. De todo. ¿Vale? En alimentos generalmente tienes gran cantidad de muestra. ¿Qué ocurre cuando te llega medio mililitro de plasma de rata? Tienes que analizarlo y ver qué metabolitos o qué parte de esos polifenoles ha pasado al plasma sanguíneo. Entonces, para nosotros el principal reto de este proyecto ha sido ser capaces de analizar esos metabolitos en plasma de rata, en muestras biológicas que no son nuestras muestras habituales. Entonces, ¿qué tareas, tanto desde el CNTA como desde la Universidad de Navarra, os habéis marcado, ¿no? Habéis desarrollado? Realmente hemos desarrollado nanopartículas de varios tipos entre los dos centros. Nosotros nos hemos centrado, en la Universidad de Navarra se ha centrado en el testeo de esas partículas en animales, para ver realmente qué parte absorbe el animal, qué parte llega al torrente sanguíneo, qué parte no. Nosotros analizábamos esas muestras de plasma y hemos hecho una parte también de un poco de escalado de esos procesos de nanoencapsulación para llevar la parte del laboratorio a un poco escala mayor de ya unos cientos de gramos. Y los logros, porque estamos hablando de prevenir la obesidad, de trabajar en ese camino hay quienes denominan la obesidad la pandemia perenne, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué logros habéis conseguido? Bueno, pues la verdad es que estamos bastante contentos porque efectivamente la hipótesis de la que partíamos, que era vamos a nanoencapsular ese tipo de compuestos, algunos compuestos que ya eran conocidos, llevábamos tiempo trabajando con ellos, y sí que hemos observado primero que hemos logrado diferentes tipos de nanopartículas, con lo cual podemos dirigir el bioactivo a la zona del intestino que queremos. Es decir, modificando esas nanopartículas podemos hacer que se queden en el intestino delgado o que lleguen hasta el intestino grueso. ¿Y eso cómo se hace? Pues modificando, digamos, las características físico-químicas de la superficie. Es que parece ciencia ficción, ¿eh? Es decir, esta parte nanopartícula tiene que ir aquí, está allá, eso lo conseguís, ¿eh? Eso se puede conseguir, como digo, modificando mediante modificaciones químicas de esa nanopartícula, las características hidrofílicas o hidrofóbicas de la superficie, puedes llegar a dirigir eso. Esto es muy interesante. Por un lado, nos ha abierto dos caminos. Por un lado, hemos comprobado efectivamente con algunos de los bioactivos con los que estamos trabajando mejoras en animales obesos, mejoras en su perfil glucídico, es decir, la glucosa, en el perfil de ácidos grasos, en la grasa, disminuía la grasa, es decir, que lo cual ya nos daba una idea de que mejoraba la eficacia frente al compuesto solo, que no se absorbía bien. Y por otro lado nos sirve un poco como prueba de concepto para poder extender esto en el futuro a otros compuestos, es decir, poder trabajar, lo mismo que hemos trabajado con un compuesto modelo, ahora podemos luego trabajar con otras familias, otras gamas de compuestos bioactivos que tengan ese problema de biodisponibilidad. Claro.
Por eso, un poco hilándolo con esto, ¿no? ¿Qué otras aplicaciones podéis ver, ¿no? desde el CNTA, esta tecnología? El poder, lo que ha comentado Carlos, poder aplicar esas formulaciones de cubierta a diferentes compuestos, ya para que se liberen en una zona concreta del tracto digestivo, en función de necesidades, o incluso para proteger esos compuestos con otros fines, ya sea de procesado y que no se alteren los compuestos cuando se introduzcan en un alimento, en una formulación de un alimento, y que sufra un procesado industrial y no se degraden. Esa puede ser otra aplicación, pero principalmente pues el tema de la nutracéutica, ¿no? El poder incorporar compuestos, protegerlos y que se liberen en una zona concreta, ese es el principal Objetivo, resultado. ¿no? Sí. Me parece fascinante. ¿Y esto cómo es? Que te dan una pastilla, una cápsula, la ingieres y el resto es la ciencia que hace su trabajo. ¿Esto es así? Sí, efectivamente. Realmente en esa cápsula que te tomas lo que habría es millones de granitos minúsculos, pero cada granito de ellos es una cápsula en sí mismo que lleva dentro el bioactivo. Y eso es lo que, digamos, cuando tú ingieres, va a través del sistema tracto digestivo y llega, como decía María José, se va colocando, ¿no? En donde habéis decidido que se coloque. Efectivamente. Y lo bueno es que una vez que llega, libera su carga. Es decir, la nanopartícula nunca se va a absorber. La nanopartícula se degrada y libera su carga, que en este caso el bioactivo es un taxista que deja a su pasajero donde queremos que lo deje, del fondo. Me parece, vamos, casi ciencia ficción, pero no, de ficción nada, ¿no? Es ciencia, es ciencia. Bueno, ¿qué perspectiva de futuro tiene este proyecto, Carlos? Bueno, pues la verdad es que, como te decía, nos ha abierto puertas, ¿no? Porque para empezar nos permite pensar en aplicarlo a otros bioactivos diferentes, bien porque se absorban poco o incluso porque nos interese que lleguen a la zona del intestino grueso, que es donde está la microbiota fundamentalmente, y también porque, bueno, en el camino hemos encontrado algunos resultados, digamos, colaterales interesantes que nos están abriendo nuevas puertas de investigación, pues por ejemplo, al efecto de las propias nanopartículas o al efecto de las propias proteínas sobre estos animales que hemos... Proyecto colaborativo entre ambos agentes SINAI. En el CNTA, María José, las ventajas que encontráis entre estos dos agentes del SINAI, el vuestro y el de Carlos, que aparentemente son distintos, pero que han encontrado un punto de colaboración y además muy fructífero, ¿no? Sí, claro, al final es a unas disciplinas, ¿no? Y hay en algunos puntos que podemos colaborar y en otros que somos complementarios. Por ejemplo, nosotros el testeo ya en modelos animales, pues no los podemos hacer. Entonces la Universidad de Navarra es una parte que puede estudiar y esa parte es complementaria a nosotros. En otras por ejemplo, en la nanocapsulación podemos desarrollar nanocápsulas con diferentes tecnologías, diferentes cubiertas, ahí somos complementarios, pero ahí podemos colaborar y en otros somos totalmente complementarios. María José, Carlos, esto nos gusta preguntar en nuestro espacio SINAI porque nos están viendo y quienes nos ven pues, pueden estar interesados en la ciencia y en la tecnología que se hace aquí en Navarra, ¿no? ¿Cuál es vuestros recursos humanos? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son las personas que trabajan en el CNTA? ¿Qué formación tienen? ¿Qué es lo que estáis buscando en la Universidad de Navarra para generar ese interés por la ciencia y por el trabajo que desarrolláis, ¿no? Bueno, pues en el caso concreto de nuestro centro, como bien has dicho, es un centro de investigación en nutrición muy orientado a obesidad, síndrome metabólico. El perfil de lo que buscas normalmente son investigadores de las áreas sanitarias, es decir, farmacia, biología, dietética y nutrición, este tipo de perfiles, y también buscas también perfiles con un fuerte componente técnico, es decir, nosotros tenemos, además de investigadores en estos campos, técnicos especializados en análisis bioquímicos, técnicos especializados en metabolómica, y un perfil que cada vez se va a buscar más y que cuesta encontrar es perfil gente con un gran expertise en Big Data, es decir, cada vez generamos más datos, porque cada vez es más fácil y más barato generar datos, secuenciación, ómicas, etcétera,
pero el cuello de botella ahora está en procesar esos datos, claro. y no hay mucha gente capacitada en este campo. Claro, claro, porque son millones y millones de datos que hay que ordenarlos, ¿no? Y secuenciarlos, como dices, ¿no? Y en CNTA... En CNTA, así como hace años el perfil era más de ciencia y tecnología de los alimentos, pues ya llevamos años, sobre todo los últimos, incorporando perfiles pues desde incluso matemáticos, bioestadísticos, por lo que comentaba ahora Carlos. Sí. No solo es importante el manejar las técnicas y hacer los análisis y procesar las muestras, sino que es cada vez más importante, por ejemplo, en el tema de la metabolómica, el saber hacer un buen tratamiento de datos y extraer esa información química o biológica que hay en los sistemas y poder interpretarla, porque si no, al final, pues no se puede conseguir ningún resultado. ¿Qué consejo le lanzaríais a los jóvenes estudiantes que entiendo yo pues que quieren buscarse el porvenir, que todavía pueden tener algunas dudas, pero que escuchando proyectos como el vuestro, Metano, pues dice, pues esto me puede interesar? ¿Algún consejo, algo que desde vuestra experiencia que se les pueda dar, ¿no? Pues yo diría uno que es bastante obvio, pero mente abierta. Y hoy en día, obviamente, tienes que estar especializado, pero también tienes que ser un poco multidisciplinar, es decir, porque al final tienes que estar interaccionando, tú puedes ser bioquímico, tecnólogo de alimentos, farmacéutico, etcétera, pero al final vas a estar integrado en equipos en los que hay muy diferentes disciplinas, entonces tienes que empezar a hablar el lenguaje de todos, eso yo creo que es muy importante, la flexibilidad. El todoterrenismo que decimos los periodistas, ¿no? Al final ser funcional en diferentes campos, ¿no? Y pues para poder hablar con un poco más de propiedad, ¿no? María José. Sí, bueno, en mi caso yo realmente lo que les diría es que estudien aquello que realmente les gusta, porque realmente te pasas muchos años estudiando y que vean siempre que hay que aplicar aquello que se estudia, es para aplicarlo el día de mañana en un centro de investigación, en la industria y que realmente es ahí donde uno puede pues, ceder a la sociedad, ¿no? Todo lo que la sociedad te va dando a lo largo de los años mediante tus estudios y lo puedes devolver de esa forma. Y yo diría que después de estar escuchando aquí cada martes a personas expertas como vosotros, ¿no? Diría que lo que hay que tener también son grandes dosis de paciencia, ¿no? Porque hasta que llega ese eureka, ¿no? Como decimos, pues la cosa... Ahora, cuando llega, tiene que ser aquí una explosión de alegría tremenda, ¿no, Carlos? Efectivamente, la paciencia es fundamental, ¿no? Y no creas que no se llega a aprender del todo nunca, a ser paciente, pero sí es fundamental porque efectivamente la investigación, la innovación, etcétera, son procesos largos y no son procesos con recompensa corto, son maratones en los que la recompensa llega a largo plazo, pero efectivamente luego es muy satisfactorio. El prueba error, hasta que aparece esa tecla en la que se ilumina, ¿no, María José? Bueno, pues María José, Carlos, gracias por habernos acompañado en este espacio Sinai, que ya terminamos y que esperamos veros, si no a vosotros, por lo menos a gente que trabaja con vosotros para contarnos más proyectos que nos parecen siempre fantásticos e interesantes. Gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros.